¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en debate. Soy Eduardo Arévalo. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios al doctor Víctor Caseros, radiooncólogo del Centro Internacional del Cáncer, del Centro de Diagnóstico, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Un saludo a los amigos que nos escuchan en su casa. Doctor, vamos a hablar de varios temas vinculados, pues obviamente el tema del cáncer. En cuanto a las incidencias, que es una pregunta, sé que el tema de la estadística es muy difícil en el país, pero hay muchos casos de cáncer en El Salvador de los diferentes tipos que existen. Sin duda, ya hoy por hoy se llevan mejores registros que hace algunos años. Sabemos que aproximadamente, al menos en el área pública y en el área privada, de diferentes tipos de cáncer serán entre 20 y 40 mil nuevos casos al año aproximadamente. De estos, la mayoría serán tumores sólidos y algunos serán cáncer hematológico como leucemias, linfomas, pero la gran mayoría serán tumores sólidos en diferentes partes del cuerpo. Pero es una enfermedad sin duda alguna desde el punto de vista de incidencia en ascenso. Estamos prácticamente en una pandemia desde hace mucho tiempo. Ahora, ¿cuál es el tipo de cáncer más común en El Salvador? En hombres, el cáncer más común es el cáncer de próstata, por mucho. Es la causa más frecuente de mortalidad por cáncer y de discapacidad por cáncer en el país. Y en mujeres son las enfermedades o el cáncer ginecológico, cáncer de mama a la cabeza y en segundo lugar cáncer cérvico-uterino y cáncer de endometrio. Ahora, doctor, digamos, los porcentajes en rangos de edad que se van detectando en el país, sí, ¿cuáles son? Bueno, el cáncer en niños es frecuente. Lo que pasa es que hay un tipo específico de cáncer o enfermedad oncológica que es más frecuente en niños que no es tan frecuente en adultos. Por ejemplo, las enfermedades oncohematológicas, la leucemia y el linfoma, y algunas enfermedades hematológicas más o menos similares a estas. Y el cáncer sólido más frecuente en los niños, por mucho, es el cáncer o el tumor cerebral. Hay otros tipos de cáncer. Y en diferentes edades, usualmente se considera que después de los 25 a 30 años es la enfermedad o el periodo en el que el cáncer es más frecuente tanto en hombres como en mujeres. Cada vez vemos personas más jóvenes que se enferman de cáncer y que tienen enfermedades que antes no eran tan frecuentes a esa edad. Pero aproximadamente después de los 20, 25 años comienza, digamos, a aumentar la probabilidad de desarrollar esta enfermedad. Tiene que ver con el envejecimiento celular, con la exposición a durante un periodo más largo de tiempo a diferentes elementos del medio ambiente, los alimentos, etcétera, etcétera. Ahora, doctor, son múltiples factores desde hace muchos años que se viene estudiando este tema, como la alimentación, el estrés, entre otros, los detonantes, sí, del cáncer, porque no hay una sola causa. O sea, hay gente que dice, ¿por qué pasan los años y no descubren qué es lo que provoca el cáncer, sí, o la cura del cáncer si tan avanzada que, sí, está la ciencia? Claro, en todos los cánceres todos los cánceres son genéticos. Quiero explicar bien esto. Todo el cáncer tiene que ver con un cambio en la genética celular, es decir, hay una variación en el comportamiento genético y las células comienzan a comportarse de una manera diferente al tejido donde están. Esto genera un tumor maligno, etcétera, etcétera. Pero no todos los cánceres son congénitos, es decir, no nacemos con cáncer. Lo que sí tenemos es una predisposición genética, o esta predisposición genética se ve influenciada por elementos del medio ambiente que vienen, como usted lo mencionaba, de la dieta, de los hábitos y propiamente contaminantes del medio ambiente. La luz del sol, por ejemplo, los metales pesados en el agua y en los alimentos transgénicos, los elementos químicos que se utilizan para el desarrollo de las carnes industriales, los pesticidas que se riegan en los campos para mejorar las cosechas y evitar que mueran por plagas, etcétera, etcétera. Todo esto disperso en el medio ambiente y que luego le incorporamos en la dieta o que nos exponemos a ellos cuando deambulamos por el medio ambiente, digamos que son elementos que nos desencadenan o gatillan esa predisposición genética que ya tenemos. Entonces suelen ser un elemento multifactorial. Para cada tipo de cáncer hay elementos distintos que son factores de riesgo y para otros son otros.
Se utiliza radiocirugía para tratar el cáncer y enfermedades cerebrales Sí. en el país también. La radiocirugía no es más que una forma en que la radioterapia se utiliza en dosis diferentes a la radioterapia estándar para tratar el cáncer. Okay. No tiene que ver con cirugía, no tiene que ver con operar a un paciente. Solo es el nombre. El nombre radiocirugía más bien tiene que ver con la precisión con la que se aplica el tratamiento para tratar un tumor. Por ejemplo, tumor cerebral, como el que usted mencionaba. Lo bueno de la radiocirugía es que es una terapia muchas veces de un solo día. Como es una dosis tan alta de radiación, muy precisa y muy localizada, puede eliminar poblaciones celulares concentradas en una parte del cuerpo muy rápidamente. Si no eliminarlas el mismo día, eliminarlas a medida que deja un daño permanente, y cuando las células intentan reproducirse, ya están tan dañadas que no logran producir células hijas y el tumor comienza a involucionar. La radiocirugía no solo se usa para el cáncer, también se utiliza para otras enfermedades no oncológicas, como lo podemos mencionar más adelante, pero el cáncer quizás es, digamos, el elemento más importante o la enfermedad más importante en que la técnica radioquirúrgica se utiliza. ¿En qué consiste? Mencionaba yo que se utilizan dosis altas de radiación de manera muy precisa. El tratamiento es ambulatorio, no se ingresa a los pacientes, se logra inmovilizar a los pacientes a través de diferentes dispositivos y luego se dispara con equipos de alta tecnología o equipos dedicados para esto, dosis muy altas de radiación en haces muy finos, a veces de milímetros, 4 o 8 milímetros, que atraviesan el cuerpo llegando hasta el punto donde se les necesita para tratar el cáncer. Por eso es que el tratamiento se usa o se le da el nombre de radiocirugía, porque es como usar la radiación como un bisturí, pero en realidad no se opera a los pacientes. ¿Qué tan efectiva es esta técnica? Altamente efectiva no solo para curar el cáncer, sino para tratar enfermedades diseminadas, por ejemplo las metástasis. Cuando yo menciono metástasis, de lo que se trata es de un cáncer que abandonó el sitio original donde se produjo, migró a través de la sangre o del tejido linfático o por continuidad y lleva células originarias del sitio primario a ganglios o sitios del cuerpo muy distantes a donde creció originalmente el cáncer. Las metástasis forman nuevos tumores distantes. La radiocirugía se puede utilizar para tratar el tumor primario y todos estos sitios, digamos que son como colonias o subsidiarias del tumor original. Se puede utilizar en dosis alta y cuando se utiliza de esta forma, el tratamiento es tan eficiente y tan eficaz que puede llegar a controlar por arriba del 95% de los casos el tumor donde se aplica. Controlar de manera definitiva un cáncer no solo es papel de la radiocirugía o de la radioterapia, también tiene que ver con otros elementos que se utilizan para tratar a ese paciente, quimioterapia, cirugía, etc. Cuando un tratamiento se maneja de manera integral, enfocando al paciente desde diferentes aspectos, es que se logra controlar la enfermedad en su totalidad. Pero específicamente la radiocirugía, cuando se aplica en un sitio, la probabilidad de que ese sitio se controle de manera permanente es por arriba del 95% de los casos. Es decir, que es un tratamiento altamente eficiente en términos de uso, de rapidez y de eficacia, porque el tumor se controla. Ninguna célula de ningún tipo animal puede sobrevivir a dosis altas de radiación, eso está comprobado. Siempre el truco ha sido cómo aplicarla con seguridad, cómo evitar dañar al huésped, que en este caso es un ser humano que tiene un tumor. Ese fue, digamos, como la llave que nunca se encontró. Hoy por hoy tenemos equipos de alta precisión, de alta tecnología, que nos permiten hacer el procedimiento, aplicar la radiación y no dañar al paciente o en este caso al huésped, que es un elemento importante de toda terapia, es decir, no causar daño. Podemos agredir solo el tumor, ya sea el tumor primario, las metástasis o tumor, conglomerado tumoral, como se llame, y eliminarlo de manera permanente. Usualmente en las zonas radiadas el tumor no vuelve a crecer ahí nunca más.
¿Todos los tipos de cáncer se pueden tratar con esta radiocirugía? No todos. Okay. Aproximadamente el 90% de los cánceres, excepto algunos hematológicos, se tratan con radiación, es decir, la gran mayoría. Y de los pacientes nuevos de cáncer de todos los años en todas partes del mundo, hasta el 85% de los pacientes necesitarán radioterapia, ya sea radiocirugía o otra forma de aplicar la radiación, en algún momento de su enfermedad, ya sea al inicio, después de una cirugía, después de una quimioterapia, combinando quimioterapia y radioterapia, a veces para recuperar a un paciente, a veces para rescatar a un paciente que ha fallado a otros tratamientos, pero de todos los pacientes nuevos de cáncer en el año, hasta el 80% en algún momento de su tratamiento van a necesitar radiación en alguna modalidad. La radiocirugía, como decía al principio, es una manera, es una forma en que yo uso la radiación para tratar el cáncer. No todos los pacientes son seleccionados para esto. Usualmente la radiocirugía se utiliza en tumores no más de 3 a 4 centímetros que están en algún lugar, no importa, profundo en el cuerpo, pero que no son demasiado voluminosos. Esto es importante decirlo, ya que los amigos que están en la casa pudieran interpretar que un tumor muy grande es un candidato, es aplicable a la radiocirugía. No, en tumores más grandes, lo más probable es que usted va a necesitar no radiocirugía, sino radioterapia aplicada de otra forma. No en la modalidad de radiocirugía, sino radioterapia hipofraccionada, por ejemplo, radioterapia convencional. ¿Cuáles son las diferencias o en qué radica la diferencia? Primero radica en cuánta dosis se aplica por cada sesión y cuántas sesiones son. La radiocirugía normalmente son de 1 a 5 sesiones, máximo. 3, 4 sesiones. Pero la radioterapia hipofraccionada pueden ser más de 5, 6, 10, 16, etc. Entonces, a medida que yo aumento el número de sesiones, claro, disminuyo la dosis por cada sesión. Al hacer una dosis muy pequeña, una única sesión o pocas sesiones, la dosis por cada sesión aumenta. Digamos que esa es la diferencia. Y la otra es la precisión con que se aplica. Es importante. Muy bien. Vamos a hacer una pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Doctor, ¿todo tipo de cáncer debe pasar por una quimioterapia o no? No, Okay. no. Los diferentes tratamientos para el cáncer se seleccionan dependiendo de varias cosas. El tipo de cáncer, la etapa clínica es muy importante, es decir, cuando yo menciono etapa clínica, ¿qué momento de la enfermedad ese paciente está cursando? A veces las etapas son muy tempranas, a veces son intermedias porque el tumor ha tenido más tiempo para crecer o ha tomado varios sitios. Y a veces son avanzadas porque hay mucha enfermedad, hay muchos órganos tomados, etcétera, etcétera. La quimioterapia es muy diferente a lo que estamos mencionando. La quimioterapia es el uso de medicamentos, ya sea citotóxicos, hormonales, inmunológicos, que se inyectan y van directamente al torrente sanguíneo o se ingieren por vía oral o intratecal, directamente al líquido cefalorraquídeo en el cerebro. Son sustancias químicas que nos ayudan a controlar y a combatir las células cancerosas. La desventaja de esto, si es que sí la tiene, es que junto con las células del cáncer, otras células que están sanas se ven afectadas por el uso del medicamento. Pero tiene sus propias indicaciones la quimioterapia. Muchas veces se utiliza para controlar enfermedad sistémica, por ejemplo, o se utiliza combinada con radiación para potenciar el efecto de la radiación, o se utiliza para disminuir el tamaño de un tumor y después operarlo o hacer radioterapia o radiocirugía, por ejemplo. Hay diferentes modalidades de usarla.
No todos los pacientes lo requieren. Cada paciente cuando es diagnosticado se debe etapificar, establecer el momento de la enfermedad y en base a eso se diseña un tratamiento y cuántos componentes lleva ese tratamiento. Ahora, en el caso también de la etapa que usted mencionaba, en la cual ha sido detectado, por ejemplo, en el caso de los cánceres de seno, es muy interesante ver cuando se detecta a tiempo y es muy pequeño, la expectativa de vida de una mujer es muy alta. Completamente, no solo en el cáncer de seno, sino en cualquier tipo de cáncer oncológico o enfermedad oncológica, perdón. Cuando yo detecto una enfermedad tan temprana, las probabilidades de curación se disparan. Y si no de curación, de estabilizar a ese paciente y evitar que tenga complicaciones que lo pueden llevar a graves discapacidades o cirugías muy amplias o quimioterapias por demasiado tiempo. La etapa clínica es clave y por eso, digamos, el esfuerzo y programas como este en los que se da la oportunidad de hacer educación a los pacientes, a la gente que nos escucha, es que finalmente yo siempre digo que la salud es un bien, como los recursos que tenemos, económico, el conocimiento, etc. Saberlo administrar también es responsabilidad de uno, su salud, mi salud, no la salud colectiva. Yo puedo cuidar de los míos, pero al final es mi salud la que más me interesa. Entonces, al saberla administrar y hacer sus chequeos, al estar atento de signos y síntomas y en lugar de automedicarse, por ejemplo, ir al médico, tener el hábito de cuidar lo que come, hacer un poco de ejercicio, bajar de peso, todo esto ahorra muchísimo después el gasto y el sufrimiento en términos de sufrir una enfermedad grave. Por eso la etapa clínica es tan importante diagnosticarla tempranamente en el cáncer de seno, en el cáncer de próstata, en los tumores cerebrales, etcétera, etcétera. Diagnosticados a tiempo, la mayoría de los cánceres pueden ser curables. Doctor, otro tema que se vuelve muy importante es que usted mencionaba que el tratamiento de cáncer intervienen varios especialistas, es decir, no solo es una persona la que atiende, sino es un equipo multidisciplinario, lo cual garantiza el éxito de un tratamiento. Sí, completamente. En un paciente, alrededor de un paciente, el manejo multidisciplinario siempre es el que maneja o el que ofrece, perdón, los mejores resultados. Cuando yo hablo de manejo multidisciplinario me refiero a varios especialistas que en su área son expertos en radioterapia, por ejemplo en el caso mío que soy radiooncólogo, expertos en quimioterapia, cirujanos expertos en operar cáncer, en la terapia emocional, nutricional, pacientes, médicos expertos en dolor, por ejemplo, que es un tema tan importante y que me gustaría hacer unas breves palabras al final de este periodo. Rodearse de este equipo multidisciplinario que tome decisiones de manera conjunta, dirigidos todos a, según la etapa clínica, controlar esa enfermedad, sin duda va a darle los mejores resultados al paciente. Ningún médico sabe todo sobre el cáncer. Yo no puedo operar, no soy cirujano. Un cirujano no puede hacer lo que yo hago. No puedo dar quimioterapia, etcétera, etcétera. Cada quien tiene su especialidad. Hablando específicamente del tema de dolor, fíjate que el dolor es un índice de desarrollo humano. Los países en primer mundo tienen el dolor oncológico y el dolor grave oncológico como un fin de la terapia. ¿Por qué? Porque un paciente con dolor deja de trabajar, no solo deja de comer, deja de trabajar, deja de ser productivo, deja de participar en su familia activamente, deja de pensar creativamente. Y cuando el dolor oncológico grave no se atiende enfocadamente, estamos perdiendo la capacidad de que ese paciente en alguna medida se recupere y pueda, al menos en el trayecto final de su vida, seguir participando de la vida, de su familia, del trabajo, de su empresa, del lugar donde trabaja, de sus amigos. El dolor oncológico es cuando supera los elementos como los medicamentos, las cirugías para controlarlo, se acaban las opciones. Es ahí como, por ejemplo, la radiocirugía también tiene un papel. Déjame mencionarte esto un poco porque me parece que algo es importante para la gente que nos escucha. El dolor oncológico intratable, como cualquier dolor físico, es difícil de interpretar y difícil de tratar.
Y cuando alguien tiene dolor y deja de vivir por solamente tener dolor, es un sufrimiento enorme para él, la familia y todos los que lo rodean. El dolor intratable se puede hoy por hoy tratar a través de diferentes formas de hacerlo. Medicamentos, bombas de infusión, morfina, etc. Pero cuando esto se supera y las opciones se acaban, lo que hacemos con radiocirugía, por ejemplo, es tratar los sitios en el cerebro en donde se percibe el dolor. El dolor no es más que una sensación, es parte, digamos, del sentido del tacto. Sentimos dolor porque tenemos tactos y receptores para dolor. Cuando yo modifico centralmente la percepción del dolor, aplicando dosis altas de radiación en los sitios en donde yo percibo el dolor, mi percepción del dolor disminuye. No es que no haya dolor. No es que no se cause el dolor, sino que la percepción, el paciente ya no lo percibe. El dolor es algo extremadamente complejo. Le doy un ejemplo. Hay gente que le amputan un miembro y le sigue doliendo ese miembro. Cualquiera diría, eso es imposible. Así es el dolor. El dolor es complejo de interpretar, es un elemento que a veces tiene, digamos, vetas incluso hasta emocionales. Por eso es que tratar los sitios de dolor es importante para pacientes que sufren dolor crónicamente. Por ejemplo, neuralgias del trigémino. Por ejemplo, tumores muy grandes o en metástasis óseas diseminadas. Los pacientes a veces, y lo digo porque lo veo todos los días, toman dosis altísimas de medicamento para controlar el dolor. La morfina quita el hambre, da estreñimiento, adelgazan los pacientes y pierden calidad de vida. Cuando yo trato a través de radiocirugía estos sitios de dolor, el paciente puede reducir la cantidad de fármacos que toma, por ejemplo, y eso le permite tener una mejor calidad de vida. Esto es importantísimo porque los pacientes oncológicos sufren y hay un porcentaje alto de pacientes que llegan a este momento de la enfermedad. Poderlos tratar es una esperanza para ellos, es un camino, es una puerta de salida frente a ese síntoma tan terrible que es el dolor. Ahora, esto es un poco como los cuidados paliativos, doctor, pero sin esperar la muerte del paciente, sino tranquilizarlo, estabilizarlo, que se sienta bien y seguir su tratamiento. Exactamente. Seguir el tratamiento y finalmente la muerte, por cáncer o no, es parte de la vida. Todos los seres vivos, tarde o temprano, moriremos. Todos. Los animales, los vegetales, nosotros. La muerte es parte del proceso, del ciclo de la vida. Pero lo importante de esto, como usted lo menciona, dentro de los cuidados paliativos, controlar el dolor de manera eficaz, de manera eficiente para un paciente, le ayuda a su proceso mientras muere o mientras se estabiliza, por ejemplo, su enfermedad. Muchas veces el paciente tiene opciones de estabilizarse, pero el dolor no permite avanzar. Controlar el dolor nos ayuda a todos estos objetivos. Es importante. Hoy por hoy en el Centro Internacional de Cáncer existe esta modalidad de tratamiento, es importante saberlo, es importante entender cómo funciona esto. Muchos centros importantes en el mundo, y entre ellos el Centro Internacional de Cáncer en El Salvador, continuamos día a día tratando de hacer investigación para entender cómo ayudar más a los pacientes. Aplicar radiocirugía en estos pacientes nos permite entenderlo y al mismo tiempo solucionar este problema grave. Ahora, estas son nuevas técnicas, doctor, es decir, hace 10, 15 años no eran aplicadas tan comúnmente, no solo ni digamos en nuestro país, en el mundo. La radiocirugía, por ejemplo, para algunos tipos de dolor como la neuralgia del trigémino, tiene muchos años. De hecho, Lexel, el médico, Lexel, el neurocirujano que ideó la técnica de radiocirugía en Europa, su enfoque primario fue tratar estos pacientes que no tenían opción. Y buena parte de los pacientes originalmente de radiocirugía fueron estos los primeros pacientes que se trataron. ¿Qué ha mejorado con los años? Lexel en los años 50 lo hacía de manera muy rudimentaria. ¿En los años 50? En los años 50. Wow. Pero con los años
las mejores técnicas, los mejores equipos, el mejor desarrollo de equipos dedicados como bisturí de rayos gamma, aceleradores de última generación, software de computadora, imágenes tridimensionales de resonancia magnética, en donde podamos identificar, en el caso del trigémino, el nervio trigémino, Sí. y en el caso de dolor, los centros cerebrales del dolor en donde se puedan identificar y irradiar, es lo que ha permitido este avance tecnológico y estas nuevas técnicas. Han venido de la mano junto con el desarrollo de nuevas imágenes, nuevos equipos, mejores software de computadora y el entendimiento a lo largo de mucho tiempo de investigación de cómo funciona el dolor y cómo tratarlo. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Doctor, la mente es muy poderosa, la actitud que pueda tener una persona al momento de, primero, de sobrellevar una noticia tan difícil como que le digan que tiene un cáncer, como asimilarlo y decir, ok, voy al tratamiento, voy con la fe puesta en Dios y vamos a salir adelante y dar ese paso ayuda muchísimo a un proceso de recuperación. Sin duda alguna, yo lo veo todos los días. Los pacientes que afrontan esta enfermedad con más herramientas, tanto emocionales como físicas, son los que mejor desempeño frente a la enfermedad tienen. Importante de entender es que un diagnóstico de cáncer no es el fin de la vida. Y cuando un paciente morirá, podemos presuponerlo, pero realmente no lo sabemos. Otra cosa importante es que muchos de los tratamientos han demostrado que si son tomados en el momento correcto, pueden prolongar muchísimo la sobrevida de un paciente. Tiene que ver quizás con no curar el cáncer, pero sí controlarlo de manera prolongada, como por ejemplo la hipertensión y la diabetes. Son dos enfermedades incurables, la hipertensión y la diabetes. Miles, millones de personas viven con hipertensión todos los días, con diabetes, con epilepsia, no se curan, pero su enfermedad se mantiene controlada. También el cáncer se puede aspirar a eso, a través de diferentes tratamientos, mantener controlada la enfermedad, negativizada o en remisión y en vigilancia por mucho tiempo. Todo depende de las decisiones. El estado emocional es importante porque nuestro cuerpo finalmente puede combatir y ayudar a los tratamientos a combatir esa enfermedad. Pero si nosotros emocionalmente no tenemos fortaleza, lo más probable, como usted le mencionaba, que la mente es poderosa, el cerebro le va a decir al resto del cuerpo, ¿saben qué? Esto ya terminó, ya no hay para dónde, y entonces los órganos internos responderán a esa orden mental. Vemos cómo los pacientes empiezan a quedar sin comer, no les da apetito, no quieren salir, no participan en la vida, no se toman sus medicamentos, entonces comienza rápidamente el deterioro. El soporte emocional, tanto del paciente y su familia o su grupo cercano, a veces la familia son los amigos, no siempre los relacionados por sangre, sino los amigos, es la familia. Entonces el grupo que rodea a esta gente puede ayudar a que un paciente se sobreponga un poco más a la enfermedad. El apoyo de la familia en estos casos es fundamental, es otro de los factores, al igual que la actitud personal, sí. el estar cerca, la gente que uno más quiere, pues que le acompañe en todo este proceso. Claro, porque la familia nos da deseo de vivir, ¿verdad? Es duro cuando una persona tiene, por ejemplo, personas a su cargo, llámense hijos o parientes que están a su cargo, que a veces
están enfermos por otra razón, pero son responsabilidad del paciente en este caso. Es duro, momentos duros, pero se debe de buscar las estrategias necesarias para que emocionalmente ese paciente no se deteriore y pueda enfrentar la enfermedad. Algunos dicen que el ejercicio, la buena alimentación en pacientes, no estoy hablando de prevención, doctor, estoy hablando de pacientes que ya son diagnosticados con cáncer, puede ayudar mucho en sus procesos, incluso recibiendo quimioterapia y otro tipo de tratamientos, y mantener esta actitud balanceada de ejercicio y comida sana, Sí. puede ayudar. Yo iría un poco más, no solo el ejercicio y la buena alimentación, sino mantenerse ocupado y con proyectos a futuro. Es decir, parece ilógico pensar que una persona con cáncer debe idear proyectos a futuro. No, es todo lo opuesto. Cuando yo me planteo metas por alcanzar, es mucho más probable que mi cuerpo va a seguir esas ideas. La buena alimentación y el ejercicio, sin duda, fortalecen el sistema inmune, nos dan energía para responder ante una cirugía, la radiación, la quimioterapia. Nos afrontamos un poco mejor. Nos recuperamos más rápido cuando tenemos mejor alimentación. Cuando hacemos ejercicio, nuestro sistema inmune responde mejor a las infecciones, etcétera, etcétera. Y sin duda es parte de todo esto. Pero yo iría más allá de solo el ejercicio y la dieta. Yo iría ya a la convivencia familiar y iría a los proyectos personales. Yo he conocido muchas personas que aún con cáncer coronan carreras, por ejemplo, o en el tratamiento coronan carreras, terminan sus carreras que ya venían empezadas. Todo esto es importante, o sea, los seres humanos no somos cuerpos solamente, también somos materia no tangible, somos ideas, somos emociones, somos sentimientos, y cuando encontramos la manera de fortalecer todo de manera integral, sin duda los resultados van a ser mejores. También hay mucho temor, digamos, de las personas que entran a un proceso de quimioterapia, de las secuelas, digamos, de sentir ese malestar, las mujeres perder el cabello. Sí. Es una parte, digamos, también bien difícil de afrontar. Sí. Todo tratamiento tiene efectos adversos. Sí. Todos los tratamientos para cualquier enfermedad. Ningún medicamento o tratamiento es inocuo. Hasta la pastilla más insignificante puede causarnos algún daño si no es prescrita por un especialista o cuidado su tratamiento. En el cáncer no es la excepción. A veces algunos tratamientos, por ejemplo, botan el cabello o el vello corporal, incluso el cabello y vello de otras partes del cuerpo. Pero este vello corporal se recupera, ¿verdad? Y hay maneras de sentirse, digamos, manejar esta situación. Las mujeres deben de sentir el apoyo emocional, deben de sentir el apoyo de su grupo cercano para mantenerse arregladas en medio de estos tratamientos, usar pelucas, usar maquillaje. Es decir, no es el fin de la vida y es importante encontrar razones para la vida. La vida se vive y yo vivo la vida encontrando razones para vivirla. Entonces es importante buscar esas razones precisamente cuando parece ser que ya no las tenemos. Es entonces cuando las debemos buscar. Y como usted menciona, la familia y el grupo o el apoyo del grupo cercano se convierte, digamos, en algo clave para esto. Otro factor también, doctor, importante a la hora de enfrentarse es precisamente el acompañamiento, digamos, en los centros educativos, un cáncer de un menor, el apoyo que puedan recibir. No es aislarse la forma de decir, bueno, yo lo voy a enfrentar, lo enfrento solo. He visto muchos ejemplos de niños con padecimiento de cáncer que se incorporan, que van a sus clases, sus compañeros lo reciben. Ese tipo, sobre todo en esas edades, sí, de cáncer infantil, eso se vuelve muy importante, a no aislarse del mundo, decir ya no puedo continuar estudiando, ya no puedo hacer las actividades, sobre todo a esa edad. Sí, y sobre todo que a menos que los efectos secundarios de un tratamiento estén, digamos, evitando que un paciente regrese a clases o al trabajo, no hay razón para aislarse, es la verdad. Y ahora podemos permanecer conectados a través de muchas formas, no necesariamente físicamente.
a través de la tecnología. Ya hoy nosotros podemos continuar en clases, podemos continuar dando clases, podemos continuar recibiendo clases, entrenamientos, maestrías, etcétera, interactuando con familiares, por ejemplo. Los dispositivos y la tecnología nos han facilitado muchísimo esto. No sustituye, por supuesto, la interacción social y el contacto. Claro. Mi consejo para los pacientes siempre es que en la medida de lo posible regresen lo más rápido que puedan a su trabajo o a su vida social. Primero porque su cerebro se mantiene ocupado en otras cosas y ya no pensando solo en que están enfermos. Y esto permite seguir recibiendo todo ese input o esa retroalimentación positiva de parte de la familia de que todo va a ser superado. Eso es importante. Doctor, y también el apoyo, me he fijado yo, de muchas personas que superan el cáncer, gracias a Dios, no solo es el hecho de decir que bueno, yo me integro, sino que siempre la gente que supera cáncer quiere apoyar a otras personas que están en eso, son bien solidarias en eso. Y qué mejor ejemplo o de deseo, de lucha, que alguien que ha pasado por donde están ahora personas viviendo, que le pueda dar unas palabras de aliento y le pueda ayudar. Sin duda, el apoyo emocional es importante, lo venimos mencionando. Y cuando hay soluciones como las que venimos mencionando desde el punto de vista terapéutico para otros tipos de cáncer, como por ejemplo el cáncer de próstata, el cáncer pulmonar, etcétera, en donde se puede hacer tratamientos radioquirúrgicos también. Antes un tratamiento de próstata, de radioterapia, era de 7 semanas, prácticamente 2 meses. Ahora el tratamiento de radiocirugía de próstata lo podemos hacer en 1 semana, en 5 días. El paciente es ambulatorio, el paciente no sufre consecuencias, es mejor que una cirugía porque el paciente no pasa por un quirófano y el paciente se recupera más rápido y se integra más rápido a su trabajo y a la interacción de la que estamos mencionando ahorita. Es importante entender que para el cáncer, las buenas decisiones son las que nos llevarán a buenos resultados. Por eso es que la radiocirugía es algo que hoy por hoy está teniendo tanto crecimiento en el mundo. Porque al hacer radiocirugía, el paciente no deja de trabajar, no deja de comunicarse con su familia, sigue interactuando socialmente, activamente, porque los tratamientos son tan precisos, no requieren cirugía, no requieren hospitalización, no requieren otras cosas que antes eran lo común, y el paciente prácticamente sigue interactuando con su familia y amigos, y en el trabajo, sigue haciendo su vida cotidiana. He tenido pacientes que llegan a su tratamiento de una reunión de la oficina. Llegan a su tratamiento, que un tratamiento de radiocirugía de próstata, por ejemplo, dura 4 minutos, se someten al tratamiento y regresan a continuar su reunión. Estos tratamientos de alta tecnología nos permiten ese tipo de cosas. Cuando los tratamientos son tan especializados y me deterioran menos o interfieren menos con mi vida cotidiana, es más fácil mantener la interacción, el estado de ánimo, los proyectos a futuro, etcétera. Todo esto que venimos hablando de manera integral. También se trata de qué tratamiento selecciono para tratarme. ¿Ya? También se trata de eso. Cuando un tratamiento no agrede al paciente, no lo abstrae, no lo saca de su medio ambiente, es mucho más fácil todo. Muy bien, vamos a hacer la última pausa del programa. Por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Doctor, hemos hablado a lo largo del programa los diferentes tipos de cáncer, cada uno tiene sus características, pero por ejemplo en el del hombre, en el de próstata, ¿qué signos o síntomas un paciente debe de identificar o decir o
o fijarse en los antecedentes familiares para poder decir, ok, yo llegué a cierta edad, ya tengo que ir a hacerme los exámenes, o no importa la edad, ver alguna condición y decir, tengo que ir a hacerme un chequeo con un especialista. Mencionábamos hace algunos minutos que la edad tiene que ver con la probabilidad de desarrollar cáncer. Es decir, que a medida que yo me hago mayor, la probabilidad de enfermarme es mayor, porque mis células van envejeciendo y tienen menor capacidad de recuperación. Después de los 40 años, para los hombres es obligado tomarse sus exámenes de laboratorio. Es muy simple, un antígeno prostático, es un examen de sangre que se manda a dosificar y ahí yo veo mi probabilidad de estar enfermo. También esto no sustituye a la exploración física y deberíamos los hombres, después de los 40, 45 años, sobre todo si tenemos antecedentes familiares, tener como hábito ir con nuestro médico de confianza para que toque nuestra próstata y nos diga si se percibe normal o anormal. Igual las mujeres, así como se hace en la citología, la mamografía después de los 40 años es obligado. Yo creo que esto tiene que ver con los hábitos que tenemos y cómo vemos la salud. A veces la salud la vemos, o el cuidado de la salud lo vemos como un gasto innecesario y es todo lo opuesto. Si yo tengo salud, puedo ser todo lo productivo que yo quiera. Claro. En el trabajo, en el arte, en lo que yo quiera. Claro. Pero si no tengo salud, no importa cuántos recursos financieros yo tenga. Sí. Muchas veces el dinero no nos resuelve los problemas. Entonces, tiene que ver con entender que uno de los bienes que tengo es mi salud. Si yo la cuido y me preocupo por estar al pendiente de ella, es mucho más probable que me va a durar mucho tiempo. Entre los signos y síntomas, que es algo que usted me preguntaba en hombres, por ejemplo, la dificultad urinaria, el ardor para orinar, el sangrado en la orina o el dolor postcoital pueden ser signos de inflamación o de enfermedad en la próstata. A veces el cáncer de próstata no da síntomas. Es la mala noticia. Wow. Por eso es que el screening y la visita con el médico, aunque no tenga síntomas, es muy importante. A veces el cáncer de mama es muy pequeñito y no se percibe al tocar el seno. El autoexamen está bien, pero no va a identificar muchos de los cánceres en el seno. Que al hacerse una mamografía. Que al hacerse estudios dirigidos. Ya. Por eso es que ser responsable también tiene que ver con los hábitos a los que yo me entrego para cuidar mi salud. Para cuidar la salud hay expertos, se llaman médicos, no soy yo el experto en cuidar mi salud. Debo depositar esta responsabilidad en otros. Mi responsabilidad es estar atento de los signos y síntomas y buscar ayuda oportunamente. No interpretarlo como, ya me va a pasar. No, debe ser cualquier otra cosa y lo que es cáncer. Por ejemplo, el dolor gástrico o el famoso reflujo. ¿Cuánta gente tiene reflujo a diario? Y viven tomando pastillitas, antiácidos, no sé qué. Esto es por los tragos de anoche. Esto es porque me fui a... No, mejor vamos al médico. Ese es, digamos, el mejor consejo que le podemos dar a los amigos que nos escuchan. Ahora, en el caso, doctor, de los tabú o de la idea del hombre del cáncer de próstata, retomando el tema de decir, no, yo no me hago el examen, no, es un tema de machismo, es un tema de cultura, que sea lo que Dios diga, y ahí van con tal de no asistir a un urólogo, no ir a hacerse un examen, claro. O dicen, si me lo dejan de sangre, sí, si no, y cuando ya van en una etapa grave o complicada, pues ya muchas veces es muy tarde. Ya es difícil controlarlo o ya es muy tarde, como usted lo dice. Es extraño cómo se piensa que el examen dígito rectal, que es parte del examen físico, que no dura ni 5 o 6 segundos, va a cambiar en alguna manera los hábitos sexuales de una persona. Eso es, perdónenme los amigos que me escuchan en la casa, es absurdo, es completamente absurdo. Es un tema de machismo absurdo que francamente es un lastre. No nos permite ser responsables con nuestra salud. Hay que ir al médico. Este es un examen como parte del examen físico muy normal, no es molesto, no es doloroso, es muy rápido. Entonces, no debemos darle lugar a estas tabúes, como usted dice. Hay que deshacerse de eso.
Otros, digamos, aparte del cáncer de mama en las mujeres y el que estamos hablando en hombres, también hay posibilidad de detectar otro tipo de cáncer o hay algunos que son muy difíciles con alguna manifestación física en el cuerpo. Sí, hay cánceres que son asintomáticos. Por ejemplo, el cáncer de próstata, o el cáncer de mama, o el cáncer de páncreas, por ejemplo. Páncreas. Por ejemplo, el cáncer de páncreas muchas veces no da síntomas. Y solamente cuando obstruye la salida del líquido biliar o cuando empieza a dar dolor, es cuando decidimos buscar ayuda. Eh, yo pienso que nosotros como pacientes debemos tener el hábito de ir al médico, quien es el experto en detectar signos y síntomas que a veces a nosotros nos pasan inadvertidos. Un buen examen físico, al menos una vez al año, estudios de rutina, nos pueden ahorrar muchísimo dolor y muchos tratamientos, no solo caros, sino muy difíciles de soportar. Entonces todo tiene que ver con eso, con el hábito de cuidar mi salud, de atender mi salud, de ir al médico para chequeos regularmente. Invertir cierta cantidad de recursos para esto, tal vez nos ahorramos o evitamos ir una vez al mes a una cena con la familia, por ejemplo, pero ese dinero lo dedicamos para unos estudios generales del cuerpo, para ver la función hepática, renal, la función hematológica, etcétera, que al médico le puedan ayudar a orientarse un poco en relación a qué puede estar pasando en un paciente, aunque esté sin síntomas. Doctor, otro tema también importante es el poco conocimiento que una persona puede tener sobre el cáncer. Yo he escuchado gente que dice, no hay que ir a ver a la abuela porque la abuela tiene cáncer, entonces no hay que llevar a los niños porque estaba en quimioterapia, entonces es peligroso que se les pueda pasar la radiación o algún tipo de problema. Mejor no, y privan al paciente de tener un contacto con sus familiares. Claro, volvemos a lo mismo, el aislamiento. Sí. El aislamiento es terrible. Pero en este caso aplicado a la ignorancia de no querer llevar el familiar, ¿verdad? Totalmente, y es propiamente eso, ignorancia. No, los pacientes oncológicos no transmiten nada, no transmiten la enfermedad, sus tratamientos no los transmiten tampoco a otras personas, por lo tanto niños pequeños no van a sufrir por entrar en contacto con un paciente que esté en radiación o en quimioterapia, por ejemplo, o que tenga cáncer, no van a sufrir ningún problema. Entonces, lejos de aislar al paciente, debemos estar alrededor de él, involucrarlo en las actividades familiares, en las actividades laborales. Eso va a ayudar mucho más. ¿Qué tanto alto, doctor, es el porcentaje de una familia que tenga antecedentes de tipos de cáncer que una persona lo vaya a desarrollar? Hay algunos cánceres que sí están vinculados fuertemente a la genética familiar, muy fuertemente. ¿Cuáles son? Por ejemplo, los cánceres de tubo digestivo son frecuentes, páncreas, estómago, esófago, colon. Hay enfermedades como por ejemplo la poliposis intestinal, que suele ser heredada de padres a hijos, y los pólipos intestinales o pólipos en el colon fácilmente pueden convertirse en un cáncer de colon. El cáncer de mama también es otro, el cáncer de próstata, el cáncer de tiroides es otro. Las enfermedades oncohematológicas también están vinculadas a una herencia genética muy fuerte. Entonces sí hay un vínculo, no en todos los tipos de cánceres, pero en algunos sí hay fuertemente vínculo con los antecedentes familiares. Doctor, nosotros en el país tenemos una cultura, la mayoría, que va al médico solo cuando siente muy mal. Y no estoy hablando en tema de cáncer, estoy hablando de cualquier tipo de enfermedad. Y mucha gente cuando se enferma de cualquier tipo de problema y le dejan el rosario de exámenes, ahí se da cuenta que tiene cáncer o que tiene otra enfermedad complicada. Sí. Y se sorprende porque va a pasar consulta por una cosa y termina en un cáncer u otra enfermedad. Es decir, el estarnos haciendo chequeos no hasta que nos sintamos mal, sino como parte de una rutina, esos chequeos de hombre sano, perfil ejecutivo, cualquiera de esos en laboratorio privado, en el Seguro Social o donde sea, se vuelve importante por lo que estamos hablando, la prevención y un tratamiento efectivo en una etapa primaria de una enfermedad como esta. Completamente cierto. Lo ha dicho al pie de la letra. Cuidar la salud implica eso.
y esto nos puede ahorrar muchísimo dolor posterior y mucho gasto también. Cuando una enfermedad es incipiente, es mucho más fácil controlarla. No solo el cáncer, sino las enfermedades metabólicas, por ejemplo, es mucho más simple controlarla. A veces es más cansado hacer 40 minutos, 30 minutos, 1 hora de ejercicio todos los días. A veces es aburrido, queremos dormir, queremos ver la tele. Pero invertir estos pequeños minutos y que nos ayuden a mantener nuestro peso, por ejemplo, o a comer más sano, nos va a ahorrar muchísimo de dolor después. No solo por cáncer, sino por otras enfermedades. Sí, El claro. pie diabético es terrible, es una enfermedad gravísima. O los accidentes cerebrovasculares en los pacientes hipertensos. Son enfermedades que discapacitan muchísimo a las personas y la gente se queda sin trabajar y sin hacer nada. Entonces, el hábito que usted está mencionando, al final, no será la solución completa, pero va a ser una herramienta muy poderosa que me va a ayudar a mantener a mí la salud y lejos las enfermedades metabólicas y el cáncer. Muy bien. Doctor, queremos agradecerle esta noche que nos haya acompañado. Siempre nos ilustra mucho hablar de estos temas y no es meter miedo, es hablar de cosas que son reales. Por eso comenzábamos hablando de las estadísticas. Son casos que se dan en el país a diario. Muchas personas pues se dan cuenta que tienen la enfermedad y si se puede hacer algo para prevenirlo y llevar una vida saludable, pues enhorabuena que hayamos servido para los televidentes esta noche. Claro, claro. No, gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto y yo le digo siempre a mis pacientes que lo último que hay que perder es la esperanza. Claro. Siempre hay cosas que lograr, así que hay que luchar por ellas. Muy bien. Gracias a ustedes por su sintonía. Que descansen. Su cita con nosotros el día de mañana. Los esperamos.